Hola, ¿cómo están? Yo soy el Dr. Ángel Martínez, médico del corporativo Criovida, y el día de hoy te hablaré sobre la terapia con células troncales mesenquimales en el sistema neurológico. Les recordamos que todas las dudas que tengan las pueden hacer por medio de los comentarios y serán respondidas por este mismo medio. Como generalidades del sistema nervioso, este es una red compleja de estructuras especializadas que está conformada por encéfalo, médula espinal y nervios, que tienen como misión controlar y regular el funcionamiento de los diversos órganos y sistemas, coordinando su interrelación y la relación del organismo con el medio externo. El sistema nervioso está organizado para detectar cambios en el medio interno y externo, evaluar esta información y responder a través de cambios en músculos o glándulas. Se divide en dos grandes subsistemas: sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central, compuesto por el encéfalo y la médula espinal, y el periférico, dentro del cual se incluyen todos los tejidos nerviosos situados fuera del sistema nervioso central. El sistema nervioso central está formado por el encéfalo y la médula espinal. El encéfalo es la parte en el cráneo y el cual comprende el cerebro, el cerebelo y el tronco encefálico. La médula espinal es la parte del sistema nervioso central situado en el interior del canal vertebral y se conecta con el encéfalo a través del agujero occipital del cráneo. El sistema nervioso central recibe, integra y correlaciona distintos tipos de información sensorial. Además, es también la fuente de nuestros pensamientos, emociones y recuerdos. Tras integrar la información a través de funciones motoras que viajan por nervios del sistema nervioso periférico, ejecutando una respuesta adecuada para cada estímulo. El sistema nervioso periférico está formado por nervios que conectan el encéfalo y la médula espinal con otras partes del cuerpo. Los nervios que se originan en el encéfalo se denominan nervios craneales y los que se originan en la médula espinal, nervios raquídeos o espinales. Los ganglios son pequeños acúmulos de tejido nervioso situados en el sistema nervioso periférico, los cuales contienen cuerpos neuronales y están asociados a nervios craneales o a nervios espinales. Los nervios son haces de fibras nerviosas periféricas que forman vías de información centrípeta desde los receptores sensoriales hasta el sistema nervioso central y vías centrífugas desde el sistema nervioso central a los órganos efectores. La célula funcional del sistema nervioso es la neurona y la neuroglía o glía. El tejido nervioso consta de dos tipos de células, las neuronas y la glía. Las neuronas son las células responsables de las funciones atribuidas al sistema nervioso: pensar, razonar, control de la actividad muscular, sentir, entre otros. Son células excitables que conducen los impulsos que hacen posible todas las funciones del sistema nervioso. Representan la unidad básica funcional y estructural del sistema nervioso. El encéfalo humano contiene alrededor de 100.000 millones de neuronas. Aunque pueden tener distintas formas y tamaños, todas las neuronas tienen una estructura básica y constan de tres partes esenciales. El cuerpo o soma neuronal contiene el núcleo y el citoplasma con todos sus orgánulos intracelulares rodeados por la membrana plasmáticas. Las dendritas, que son las prolongaciones cortas ramificadas, en general múltiples, a través de las cuales la neurona recibe estímulos procedentes de neuronas vecinas con las cuales establece una sinapsis o contacto entre células. El axón, que es la prolongación generalmente única y de longitud variable a través de la cual el impulso nervioso se transmite desde el cuerpo celular a otras células nerviosas o a otros órganos del cuerpo. Cerca del final, el axón se divide en terminaciones especializadas que contactarán con otras neuronas u órganos efectores. El lugar de contacto entre dos neuronas o entre una neurona y un órgano efector es lo que conocemos como sinapsis. Para formar la sinapsis, el axón de la célula presináptica se ensancha formando los bulbos terminales o terminal presináptica, los cuales contienen sacos membranosos diminutos, llamados vesículas sinápticas, que almacenan un neurotransmisor químico. Las neuronas están sostenidas por un grupo de células no excitables que en conjunto se denominan neuroglía. Las células de la neuroglía son en general más pequeñas que las neuronas y las superan en 5 a 10 veces en número. Las principales células que conforman la neuroglía o glía son
los astrocitos, que son pequeñas células de aspecto estrellado que se encuentran en todo el sistema nervioso central y desempeñan muchas funciones importantes dentro del sistema nervioso, ya que no son simples células de sostén pasiva. Además, tienen una función de apoyo mecánico y metabólico a las neuronas, de síntesis de algunos componentes utilizados por estas y de ayuda a la regulación de la composición iónica del espacio extracelular que rodea a las neuronas. Los oligodendrocitos, que son células más pequeñas con menos procesos celulares, su principal función es la síntesis de mielina y la mielinización de los axones de las neuronas en el sistema nervioso. La mielina se dispone formando varias capas alrededor de los axones, de tal forma que los protege y aísla eléctricamente. La mielinización además contribuye de forma muy importante a aumentar la velocidad de conducción de los impulsos nerviosos a través de los axones. Y la microglía, que son células pequeñas con función fagocitaria importantes en la medición de la respuesta inmune dentro del sistema nervioso. Importante las células ependimarias, que son células ciliadas que tapizan la pared del sistema ventricular, y del epéndimo, son células móviles que contribuyen al flujo del líquido cefalorraquídeo. Las células de Schwann, que son células de la neuroglía situadas en el sistema nervioso periférico, las cuales sintetizan la mielina que recubre los axones a este nivel. Las células satélites, que son células de soporte de las neuronas de los ganglios del sistema nervioso periférico, en un corte fresco del encéfalo o la médula espinal, algunas regiones son de color blanco y brillante y otras grisáceas. La sustancia blanca corresponde a la sustancia del encéfalo y la médula espinal, formada por fibras nerviosas mielínicas y por tejido neuroglial. Es el color blanco de la mielina lo que le confiere su nombre. La sustancia gris está integrada por neuronas y sus prolongaciones, fibras nerviosas mielínicas y amielínicas y células gliales. Su color grisáceo se debe a la escasez de mielina. Cuando hablamos del sistema nervioso central, el encéfalo consta de 4 partes principales: el tronco del encéfalo, el cerebelo, el diencéfalo y el cerebro. El tronco del encéfalo consta de 3 partes: el bulbo raquídeo, la protuberancia y el mesencéfalo. Del tronco del encéfalo salen 10 de los 12 pares craneales, los cuales se ocupan de la inervación de estructuras situadas en la cabeza. Son el equivalente a los nervios raquídeos en la médula espinal. En el tronco del encéfalo también se sitúa la formación reticular, un conjunto de pequeñas áreas de sustancia gris entremezcladas con cordones de sustancia blanca formando una red. Esta formación se extiende a lo largo de todo el tronco del encéfalo y llega también hasta la médula espinal y el diencéfalo. Este sistema se encarga de mantener la conciencia y el despertar. El cerebelo ocupa la porción póstero-inferior de la cavidad craneal detrás del bulbo raquídeo y protuberancia. El cerebelo se une al tronco del encéfalo por medio de 3 pares de haces de fibras o pedúnculos cerebelosos. En su visión superior o inferior, el cerebelo tiene forma de mariposa, siendo las alas los hemisferios cerebelosos y el cuerpo el vermis. Cada hemisferio cerebeloso consta de lóbulos separados por cisuras. El cerebelo tiene una capa externa de sustancia gris, la corteza cerebelosa y núcleos de sustancia gris situados en la profundidad de la sustancia blanca. La función principal del cerebelo es la coordinación de los movimientos. El cerebelo evalúa cómo se ejecutan los movimientos que inician las áreas motoras del cerebro. En caso de que no se realicen de forma armónica y suave, el cerebelo lo detecta y envía impulsos de retroalimentación a las áreas motoras para que corrijan el error y se modifiquen los movimientos. Además, que participa en la regulación de la postura y el equilibrio. El diencéfalo se sitúa entre el tronco del encéfalo y el cerebro y consta de 2 partes principales. Está por la parte interna. El tálamo consiste en 2 masas simétricas de sustancia gris organizadas en diversos núcleos con fascículos de sustancia blanca entre los núcleos. El tálamo es la principal estación para los impulsos sensoriales que llegan a la corteza cerebral desde la médula espinal, el tronco del encéfalo, el cerebelo y otras partes del cerebro. Además, el tálamo desempeña una función esencial en la conciencia y en la adquisición de conocimientos, lo que se denomina cognición, así como en el control de las emociones y la memoria. Y el hipotálamo, el cual está situado en un plano inferior al tálamo y consta de más de 12 núcleos con funciones distintas.
El hipotálamo controla muchas actividades corporales y es uno de los principales reguladores de la homeostasis. Las principales funciones del hipotálamo son: 1. Regulación del sistema nervioso autónomo, ya que controla e integra las actividades de este sistema nervioso, que a su vez regula la contracción del músculo liso, el cardíaco, así como las secreciones de muchas glándulas. 2. La regulación de la hipófisis, la cual regula la secreción de las hormonas de la hipófisis anterior a través de las hormonas reguladoras hipotalámicas. 3. Regulación de las emociones y el comportamiento. Junto con el sistema límbico, el hipotálamo regula comportamientos relacionados con la ira, agresividad, dolor, placer y excitación sexual. 4. Regulación de la ingesta de bebidas y alimentos, ya que forma parte del hipotálamo el centro de la alimentación, el cual controla la sensación de hambre y saciedad, y sobre todo el centro de la sed. La regulación de la temperatura, que ante cambios en la temperatura hormonal, el hipotálamo estimula mecanismos que favorecen la pérdida o retención de calor a través de estímulos que viajan por el sistema nervioso autónomo. 6. Regulación de los ritmos circadianos y del estado de conciencia, ya que regula nuestros hábitos de sueño y vigilia, estableciendo un ritmo circadiano diario. Y el cerebro, que forma la mayor parte del encéfalo y se apoya en el diencéfalo y el tronco del encéfalo. Consta de la corteza cerebral, que es la capa superficial de sustancia gris, la sustancia blanca subyacente a la corteza cerebral y los núcleos estriados, situados en la profundidad de la sustancia blanca. El cerebro es la cuna de la inteligencia que permite a los seres humanos leer, escribir, hablar, realizar cálculos, componer música, recordar el pasado, planear el futuro e imaginar lo que no ha existido. Las funciones del cerebro, como todos sabemos, son muy numerosas y complejas. Las áreas funcionales de la corteza cerebral son, como ya dije anteriormente, son complejas y numerosas. En general, el córtex se divide en 3 grandes tipos de áreas funcionales. Las áreas sensoriales, que son las que reciben e interpretan impulsos relacionados con las sensaciones. Las áreas motoras, que son las que inician movimiento. Y áreas de asociación, funciones de integración más complejas como memoria, emociones, entre otras. El sistema límbico, que se compone de un anillo de estructura que rodea la parte superior del tronco encefálico y el cuerpo calloso en el borde interno del cerebro y el suelo del diencéfalo. Su función primordial es el control de emociones como el dolor, placer, docilidad, afecto e ira. Por ello recibe el nombre de encéfalo emocional. Y la dominancia cerebral, que aunque los hemisferios derecho e izquierdo son razonablemente simétricos, existen diferencias funcionales entre ellos, debido que a pesar que comparten muchas funciones, también se especializan uno de otro. Así, existe una dominancia del hemisferio izquierdo en el lenguaje hablado y escrito, habilidades numéricas y científicas y el razonamiento. A la inversa, el hemisferio derecho es más importante en habilidades musicales, la percepción espacial o el reconocimiento del propio cuerpo. Hablemos ahora un poco sobre la médula espinal, la cual se localiza en el conducto raquídeo de la columna vertebral, el cual está formado por la superposición de los agujeros vertebrales que conforman una sólida coraza que protege y envuelve a la médula espinal. La médula tiene forma cilíndrica aplanada por su cara anterior y se extiende desde el bulbo raquídeo hasta el borde superior de la segunda vértebra lumbar. Por su parte inferior acaba en forma de cono medular, debajo del cual encontramos la cola de caballo, conjunto de raíces que son un conjunto de raíces motoras y sensitivas lumbares y sacras. La médula consiste en 31 segmentos espinales, de los cuales en cada segmento emerge un par de nervios espinales. Los nervios espinales o raquídeos constituyen la vía de comunicación entre la médula espinal y la inervación de regiones específicas del organismo. La raíz posterior o dorsal solo contiene fibra sensorial y conduce impulsos nerviosos de la periferia hacia el sistema nervioso central. La raíz anterior o ventral contiene axones de neuronas motoras que conducen impulsos del sistema nervioso central a los órganos de células efectoras. Como el resto del sistema nervioso central, la médula espinal está constituida por sustancia gris, situada en la parte central, y sustancia blanca, situada en la parte más externas. Las meninges, el sistema nervioso central, encéfalo y médula espinal
Está rodeado por 3 capas de tejido conjuntivo denominada meninges. Hay 3 capas meningias. La dura madre, que es la capa más externa y la más fuerte, está formado por tejido conjuntivo denso y regular, está adherida al hueso, presenta unas proyecciones en forma de tabiques que separan zonas del encéfalo. La hoz del cerebro, que es un tabique vertical y mediano situado entre los 2 hemisferios cerebrales en la cisura interhemisférica. El tentorio o tienda del cerebelo está situado de manera perpendicular a la hoz, separando el cerebro de las estructuras de la fosa posterior, tronco cerebral y cerebelo. El aracnoides, que está por debajo de la dura madre y está formada por tejido conjuntivo y avascular, rico en fibras de colágeno y elásticas que forman como una malla. Entre esta meninge y la dura madre está el espacio subdural. La pía madre, que es una capa muy fina y transparente de tejido conectivo que está íntimamente adherida al sistema nervioso central al cual recubre. Entre el aracnoides y la pía madre se encuentra el espacio subaracnoideo, que contiene el líquido cefalorraquídeo, el cual, pues ya sabemos que es transparente e incoloro. Protege el encéfalo y la médula espinal contra lesiones químicas y físicas, además de transportar oxígeno, glucosa y otras sustancias químicas necesarias de la sangre a las neuronas y a la neuroglía. Este líquido se produce en unas estructuras vasculares situadas en las paredes de los ventrículos llamadas plexos coroideos. Son redes de capilares cubiertas de células ependimarias que forman el líquido cefalorraquídeo a partir de la filtración del plasma sanguíneo. El líquido cefalorraquídeo proporciona protección mecánica al sistema nervioso central, dado que evita que el encéfalo y la médula espinal puedan golpearse con las paredes del cráneo y la columna vertebral. Es como si el encéfalo flotase en la cavidad craneal. Cuando hablamos del sistema nervioso periférico, ya el sistema nervioso posterior, como quienes lo llaman, hablamos de los nervios espinales o raquídeos y sus ramas que comunican al sistema nervioso central con los receptores sensoriales, los músculos y las glándulas. Estas fibras constituyen el sistema nervioso periférico. Los 31 pares de nervios espinales salen de la columna a través de los agujeros de conjunción, excepto el primero, que emerge entre el atlas y el hueso occipital. Los nervios espinales se designan y enumeran según la región y nivel donde emergen de la columna vertebral. Hay 8 pares de nervios cervicales que se identifican de C1 a C8, 12 torácicos de T1 a T12 y 5 lumbares de L1 a L5, unos pares sacros y un par de nervios coccígeos. Los nervios craneales, al igual que los nervios raquídeos, son parte del sistema nervioso periférico y se designan con números romanos y nombre. Los números indican el orden en que nacen los nervios del encéfalo, de anterior a posterior, y el nombre de su distribución o función. Tenemos el nervio olfatorio o primer par craneal, que se origina en la mucosa olfatoria, cruza los agujeros de la lámina cribosa del etmoides y termina en el bulbo olfatorio. Es un nervio puramente sensorial y su función es la olfatoria. El segundo nervio o el nervio óptico, que se origina en las fibras que provienen de la retina, cruza el agujero óptico de la órbita y termina en el quiasma óptico. Es un nervio sensorial y su función es la visión. El tercer par craneal o nervio motor ocular común es un nervio mixto, aunque principalmente motor. Su función motora somática permite el movimiento del párpado y determinados movimientos del globo ocular. La actividad motora parasimpática condiciona la acomodación del cristalino y la constricción de la pupila o miosis. El quinto par o nervio patético, que es un nervio mixto también, aunque principalmente motor, cuya función motora permite el movimiento del globo ocular. El quinto par o nervio trigémino, también mixto, la cual tiene una porción sensitiva que transmite las sensaciones del tacto, dolor, temperatura y propiocepciones de la cara. La porción motora inerva los músculos de la masticación. El sexto par o nervio motor ocular externo, que es un nervio mixto, aunque principalmente motor, cuya función motora permite movimientos del globo ocular. El séptimo par o nervio facial, el cual es un nervio mixto. La porción sensitiva transporta la sensibilidad gustativa de los 2/3 anteriores de la lengua. La porción motora somática inerva la musculatura de la mímica facial. La porción motora parasimpática inerva las glándulas salivales y lagrimales. El octavo par o nervio auditivo, el cual también es más que todo sensorial. Su función principal es transportar los impulsos sensoriales del equilibrio y la audición. El noveno par o glosofaringio,
que también es mixto, el cual su porción sensorial transporta la sensibilidad gustativa del tercio posterior de la lengua, y la porción motora inerva la musculatura que permite la elevación de la faringe durante la deglución. La porción motora parasimpática inerva lo que es la glándula parótida. El 10º par o nervio vago, el cual es un nervio mixto, la función sensorial transporta la sensibilidad de la epiglotis, faringe, así como estímulos que permiten el control de la presión arterial y la función respiratoria. La porción motora somática inerva los músculos de la garganta y cuello, permitiendo la deglución, tos y fonación. La porción motora parasimpática inerva la musculatura lisa de los órganos digestivos, el miocardio y las glándulas del tubo digestivo. El 11º par o nervio espinal, el cual es un nervio mixto principalmente motor que inerva músculos deglutorios, el músculo trapecio y el músculo esternocleidomastoideo. Y el nervio hipoglosio, el cual inerva la musculatura lingual. Es importante también destacar lo que es el sistema nervioso autónomo, pese a pues, que no está dividido en la primera división. El sistema nervioso autónomo o vegetativo inerva el músculo liso, el músculo cardíaco y las glándulas junto con el sistema endocrino, que también controla de forma inconsciente la homeostasis del medio interno. Anatómicamente distinguimos una parte central del sistema autónomo dentro de las meninges y una parte periférica situada fuera de las meninges. La parte central del sistema nervioso autónomo está compuesta por grupos de neuronas localizadas en la médula espinal y el tronco cerebral. Las neuronas del sistema autónomo son básicamente motoneuronas, las cuales regulan actividades viscerales al activar o inhibir la actividad de sus tejidos efectores. La parte periférica del sistema nervioso autónomo está compuesto por los nervios vegetativos, que son básicamente motores, y la porción motora del sistema nervioso autónomo, que tiene dos divisiones principales, el sistema nervioso simpático y el parasimpático. Muchos órganos reciben inervación simpática y parasimpática, y en general en un mismo órgano tienen funciones antagónicas. El simpático, las fibras del sistema nervioso simpático se originan en neuronas situadas en la parte lateral de la sustancia gris de la médula torácica y lumbar. Estas fibras, denominadas preganglionares, salen de la médula espinal a través de los nervios raquídeos y pasan hacia los ganglios de la cadena simpática paravertebral. El neurotransmisor liberado por las fibras preganglionares es la acetilcolina. El neurotransmisor de las fibras postganglionares simpáticas es, en general, la noradrenalina. Las funciones del sistema nervioso simpático en conjunto preparan el cuerpo para una respuesta ante una situación de estrés. El sistema nervioso parasimpático se origina en el cráneo y el sacro. Los ganglios parasimpáticos se sitúan cerca de los órganos que van a inervar, por lo cual las fibras parasimpáticas preganglionares son más largas, mientras que las fibras parasimpáticas postganglionares tienen un recorrido más corto. El neurotransmisor liberado tanto en las fibras parasimpáticas preganglionares como postganglionares es la acetilcolina. Aproximadamente el 75% de todas las fibras parasimpáticas del organismo se localiza en el nervio vago, el cual proporciona inervación parasimpática a las vísceras torácicas y abdominales, corazón, pulmones, el tubo digestivo, excepto el colon descendente y el recto, hígado, vesícula biliar, páncreas y las porciones superiores de los uréteres. Las fibras parasimpáticas del tercer pupilar y el músculo del cristalino. Las fibras parasimpáticas que van por el 7º par craneal inervan las glándulas salivares y lagrimales. Las del 9º par inervan la glándula parótida, las fibras sacras inervan el colon descendente, el recto, las porciones inferiores de los uréteres, la vejiga urinaria y los órganos genitales externos. El sistema nervioso parasimpático es el responsable del control de funciones internas y condiciones de reposo y normalidad. El sistema nervioso proporciona, junto al sistema endocrino, la mayor parte de funciones de regulación del cuerpo. En general, el sistema nervioso regula las actividades rápidas del cuerpo como la contracción muscular, cambios súbitos en la actividad visceral e índices de secreción de algunas glándulas endocrinas. Asimismo, lleva a cabo tareas complejas como el habla, la memoria, el recordar, entre otros. Estas actividades diversas pueden agruparse en 3 funciones básicas. Funciones sensoriales, que
Gran parte de las actividades del sistema nervioso se inician por la experiencia sensorial que llega de los receptores sensoriales como receptores visuales, auditivos, táctiles u otros. Esta experiencia sensorial ocasiona una reacción inmediata o bien la memoria la almacena en el cerebro durante minutos, horas o años. Estas experiencias determinan las reacciones corporales que se ejecutan tiempo después. Las neuronas que transmiten la información sensorial al encéfalo o a la médula espinal se denominan neuronas sensoriales o aferentes. Funciones integradoras, las cuales consisten en la capacidad del sistema nervioso central de procesar la información sensorial, analizándola y almacenando parte de ella, lo cual va seguido de la toma de decisiones para que tenga lugar una respuesta apropiada. Muchas de las neuronas que participan en las funciones integradoras son interneuronas, cuyos axones contactan neuronas cercanas entre sí en el encéfalo, médula espinal o ganglios. Las interneuronas representan la inmensa mayoría de las neuronas de nuestro organismo. Y funciones motoras. Las funciones motoras consisten en responder las decisiones de la función integradora para regular diversas actividades corporales. Esto se realiza por regulación de contracción de los músculos esqueléticos de todo el cuerpo, contracción de músculo liso en órganos internos, secreción de glándulas exocrinas y endocrinas en algunas partes del cuerpo, las cuales estas actividades se denominan colectivamente funciones motoras del sistema nervioso y los músculos y glándulas se llaman efectores. Las neuronas encargadas de esta función son neuronas motoras o eferentes que transmiten información del encéfalo y médula espinal a las diversas estructuras corporales. Ya pasando por la fisiología y la anatomía, hay que tener en cuenta que la célula funcional, las neuronas se comunican entre sí a través de potenciales de acción o impulsos nerviosos. La producción de potenciales de acción dependiendo de dos características básicas de la membrana plasmática, el potencial de membrana en reposo y canales iónicos específicos. Como en muchas otras células del cuerpo, la membrana plasmática de las neuronas posee un potencial de membrana, es decir, una diferencia de potencial entre el interior y el exterior de la membrana. El potencial de membrana es como la carga almacenada en un acumulador. Cuando la neurona está en reposo, este potencial se denomina potencial de membrana en reposo. El potencial de acción o impulso nervioso es una secuencia rápida de fenómenos que invierten el potencial de membrana para luego restaurarlo a su estado de reposo. Se produce tras la llegada de la célula de un estímulo y gracias a la excitabilidad de las neuronas, este se transforma en potencial de acción. Esto hay que tenerlo en cuenta a la hora de utilizar la terapia regenerativa basada en células troncales mesenquimales en pacientes que tengan alguna patología o alguna afectación o lesión del sistema nervioso, ya sea central o periférico. ¿Qué se recomienda comúnmente? Pues la ciencia, los estudios que han avalado el uso de este tipo de terapia en distintas patologías concuerdan en que, como toda terapia, se debe calcular en base al kilogramo de peso. El cálculo base es de 1 millón a 3 millones por kilogramo de peso, haciendo énfasis pues sobre todo en lo que es la aplicación intratecal, ya que es una aplicación directa que va a proporcionar una cantidad rica de células troncales mesenquimales directamente en la médula espinal. ¿Qué se recomienda? Ya hablamos un poco sobre la fisiología y pues hablamos pues de que solamente en el cerebelo hay aproximadamente más de 100.000 millones de células. ¿Qué recomendamos aquí en Criovida? Una aplicación mínima de 150 millones para poder abarcar una gran continuidad para abarcar un gran espacio con respecto a las células en el tejido lesionado y así mejorar la funcionabilidad del sistema que se está mejorando. Si pues hay algún tipo de contraindicación o algún tipo de temor, que también es muy común en algunos pacientes que se les recomienda la aplicación intratecal, el uso de exosomas por vía inhalatoria, como todo tipo de terapia inhalatoria, se ha demostrado que ha sido bastante eficaz, ya que a través, cuando
la terapia pasa y llega a los pulmones, traspasa la barrera hematoencefálica, llegando así una gran proporción del fármaco a lo que es el sistema nervioso central. Recordando y teniendo en cuenta que los exosomas tienen una vida mucho más corta que las células troncales mesenquimales y que su duración es mucho menor, por lo que el tiempo que hay entre la aplicación de los primeros exosomas y la segunda terapia de mantenimiento es mucho más corta con respecto a las células. Y pues el implante de placenta, que bien sabemos que es el coadyuvante a la terapia con células mesenquimales, sirve de transporte a las células para hacerlas llegar al sistema que se encuentra afectado, y pues es un potente inmunomodulador, ya que proporciona grandes cantidades de vitaminas, minerales y proteínas que pues le van a generar un gran beneficio al paciente que se le aplique este tipo de terapia. Este ha sido un paneo general del sistema neurológico. Más adelante les hablaremos sobre el uso de la terapia regenerativa en patologías tanto de este sistema y de otros. Esperamos que les haya gustado y servido esta información. Les recordamos que nos quedaremos alrededor de 10 minutos más contestando todas las dudas que tengan por los comentarios. Nos vemos el próximo jueves con otro en vivo para ti. Hasta luego. En Criovida, somos el banco de células madres mesenquimales más grande de Latinoamérica y pioneros en el desarrollo de tratamientos con medicina regenerativa. Contamos con los más altos estándares de calidad y personal altamente capacitado. Somos un corporativo médico integral con las terapias y tratamientos más novedosos de la medicina moderna. Llevamos más de 17 años de experiencia brindando salud a personas de diferentes partes del mundo como lo son México, Estados Unidos, Canadá, Latinoamérica y Europa. Actualmente contamos con más de 50 distribuciones y más de 900 profesionales de la salud colaborando con nosotros en todo México. Como parte de nuestro constante crecimiento, en Criovida hemos formado un comité científico conformado por los mejores investigadores internacionales con estudios en medicina regenerativa que en conjunto con el personal de Criovida participan en la mejora continua de los procesos de producción y preservación celular del banco de células troncales mesenquimales. Seguimos innovando estando siempre a la vanguardia para poder brindarte el mejor de los tratamientos a ti y a tu familia. Criovida, Banco de Células Madre. Hola, ¿cómo están? Yo soy el Dr. Rogelio Soto, bariatra del Corporativo Médico Criovida, y el día de hoy te hablaré sobre la diabetes. La diabetes es una enfermedad debida a la baja o nula producción de insulina o de calidad disminuida de esta. Esta hormona es la encargada de regular las subidas de glucosa en sangre, por lo que una falla en esta conlleva glucosas elevadas, lo que da origen a daños como pérdida de la visión, infartos, falla renal o amputaciones, entre otras. La medicina regenerativa es una gran opción para ayudar al control de la diabetes, ya que media los niveles de glucosa, ayudando a disminuir la degeneración de los órganos afectados, dando mejor calidad de vida y bienestar a los pacientes. Si te gustaría que habláramos más sobre la diabetes y los tipos que existen, regálanos un like y comenta. Estaremos felices de atenderte. So my name is Warren Osborne. I'm 55 years old. I was diagnosed with ALS in May of 2018, but I have symptoms for at least a year prior to that. I've done over 450 total treatments since being diagnosed. I've done like NAD IV, I've done the PK protocol by IV, I've done ozone therapy by IV, ozone steam, hyperbaric oxygen. I've done over 50 injections of stem cells in aggregate. That is before coming here. The treatments go on and on. Been to many clinics around the world, to China, China 3 times, here in Mexico 12 times, in the USA 4 or 5 different times, so a lot of treatments.
CryoVida here, the treatment has been really world class, very phenomenal. The doctors have all been just first rate. The service has been excellent, so just really thumbs up. The care here has been phenomenally good. I arrived at the airport, they were waiting for me, picked me up, took me to the hotel, and then after the care yesterday, we were able to go and do a tour of Guadalajara, some of the highlights. So the service has been just excellent and the care has been really phenomenal. I would definitely recommend this clinic. I've done, like I say, more than 50 different stem cell injections in many countries around the world. I'm very experienced in this, and I would highly recommend this clinic. Really, really very good care. Thank you. Mi esposo es médico y él ha estado con el tratamiento de CryoVida por 5 años aproximadamente. Al ver los cambios que él ha tenido y las mejoras en su estado de salud fue que me animé a ponerme yo también las células mesenquimales. Yo soy Ana María Carrillo Calderón. Vengo de Baja California Sur a Guadalajara para la aplicación de mis células. Me he aplicado las células mesenquimales intravenosas y en esta ocasión fueron las células, el PRP más las células mesenquimales en rostro. He notado cambios en mi organismo, me siento con mucho más vitalidad, he estado haciendo mi ejercicio, aguanto más tiempo, incluso he estado durmiendo más, muy tranquila, muy a gusto, aprovecho el tiempo de descanso que tengo y pues mayor vitalidad. Es un trato muy amable, siempre le explican a uno todo lo que van a hacer, están siempre con uno apoyándola y todo, para cualquier duda que tenga. Yo recomiendo CryoVida ampliamente por todos los cambios que hemos visto en nuestra vida, tanto de mi esposo como el mío, que sí han repercutido. Ampliamente recomendado. Antes de iniciar mi tratamiento me era difícil caminar sin oxígeno, era muy limitada mi función de vida y al aplicarme las células vi un gran cambio y ya de poder salir de casa continuando con mi tratamiento de base. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Andrea Pérez, soy asesora de ventas del Corporativo Médico CryoVida. El día de hoy está con nosotros el Dr. Raúl Jiménez, que no solo forma parte de nuestra comunidad médica, sino también confía su salud y la de su familia con nosotros. Actualmente el Dr. Raúl lleva un protocolo para tratar la fibrosis quística pulmonar que padece desde su nacimiento, con recaídas de neumonía, haciendo necesario el uso de tanque de oxígeno suplementario. El día de hoy estamos orgullosos de decir que el Dr. Raúl Jiménez ha mostrado una gran mejoría en su salud y su calidad de vida, logrando que el oxígeno sea solo necesario cuando viaja a zonas altas. Acudo aquí a CryoVida por aplicación de células que ya me he estado aplicando por mi problema de base, que es una bronquiectasia y fibrosis quística pulmonar. Desde que me las he aplicado me he sentido mucho mejor y por eso acudo a seguir con mi tratamiento. Conocí de CryoVida por medio de un amigo que ya estaba dando tratamiento y él me sugirió el tratamiento de células y afortunadamente me convenció, me ayudó y vi los resultados. El trato ha sido muy amable, las personas
que me ha tratado y que he contactado han sido muy amables conmigo, dan mucha confianza y certidumbre de lo que estamos haciendo. Se los recomiendo ampliamente para las patologías y continuar con ellos para que vean la mejoría de su vida. Si eres médico o profesional de la salud y quieres mejorar el bienestar y calidad de vida de tus pacientes con la medicina regenerativa, déjanos un comentario o contacta nuestros números de teléfono y estaremos felices de atenderte.